Las carreteras desiertas, envueltas en la neblina de la noche, han sido escenario de innumerables relatos aterradores. Testimonios de conductores afirman haber visto figuras espectrales vagando por el asfalto, sombras que aparecen de la nada y desaparecen en un parpadeo. ¿Quiénes son estos fantasmas? ¿Almas en pena atrapadas entre este mundo y el otro, o simples ilusiones de la mente cansada? Esta noche, exploraremos escalofriantes historias de apariciones fantasmales en carreteras, pero cuidado, porque después de escucharlas, pensarás 2 veces antes de viajar solo en la oscuridad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias aterradoras. Ahora, prepárate, baja las luces y sumérgete en el misterio. El viento ululaba entre los árboles secos que flanqueaban la carretera estatal 27. Era una vía desierta, olvidada por el tiempo, con apenas unos cuantos autos que se aventuraban a cruzarla de noche. Los lugareños evitaban transitarla después del anochecer. No por miedo a los ladrones ni a los animales salvajes, sino por algo mucho peor. Los camioneros hablaban en susurros de la dama de la carretera. Algunos juraban haberla visto de pie en la orilla, vestida de blanco, con el rostro oculto bajo una espesa melena negra. Otros aseguraban que, si la ignorabas, podías ver su silueta en el espejo retrovisor, dentro de tu auto. Pero nadie sabía con certeza qué ocurría si te detenías a ayudarla. Esa noche, Daniel Sánchez conducía su viejo sedán por la carretera. Trabajaba como vendedor ambulante y estaba acostumbrado a viajar de noche, pero algo en ese tramo le ponía los nervios de punta. La radio se llenó de estática y, por un momento, creyó haber escuchado un susurro entre el ruido. Un murmullo bajo, casi como un lamento. Fue entonces cuando la vio. A unos metros adelante, de pie en la orilla del camino, una mujer vestida de blanco levantaba lentamente la mano. No parecía un autoestopista común. Su vestido estaba sucio, desgarrado en los bordes, y su piel era tan pálida que parecía brillar bajo la luna. Daniel tragó saliva. Sus dedos se crisparon sobre el volante. Es solo una mujer, se dijo en voz baja, como intentando convencerse. Tal vez tuvo un accidente. Tal vez necesita ayuda. Pero una sensación gélida le recorrió la espalda, como si su propio instinto le gritara que siguiera de largo. Y entonces, la dama de la carretera giró la cabeza en su dirección. No había ojos en su rostro. Solo 2 cuencas negras y vacías que lo observaban fijamente. El corazón de Daniel se aceleró. Un escalofrío le recorrió la nuca y sintió que su cuerpo se paralizaba por un instante. Sus piernas querían pisar el freno, pero su instinto le gritaba que siguiera conduciendo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, despegó la vista de la figura y pisó el acelerador. El auto rugió y pasó de largo, dejando a la mujer atrás. Pero en cuanto la rebasó, un golpe seco retumbó en el techo del vehículo. Como si algo pesado hubiera caído sobre él. Daniel gritó. Sus manos se crisparon en el volante y estuvo a punto de perder el control. Miró por el espejo retrovisor con el corazón latiendo con fuerza. No había nadie en la carretera. Pero algo se movió sobre su auto. Un segundo golpe. Esta vez más fuerte. Y luego, un sonido rasposo, como si unas garras se arrastraran sobre la lámina del techo. Los ojos de Daniel se llenaron de terror. Quiso rezar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Solo podía pensar en una cosa, escapar. Aceleró aún más. Las luces de la carretera parpadeaban a su alrededor, y la oscuridad parecía cerrarse sobre él. El sonido en el techo continuó, acompañado de un susurro helado que entró por las rendijas del aire acondicionado. «Detente, detente». Daniel apretó los dientes y sacudió la cabeza. «No, no voy a parar». Pero el susurro se volvió un grito agudo y espeluznante. Los vidrios temblaron y, de repente, una sombra oscura se deslizó por el parabrisas. Un rostro cadavérico se pegó al cristal, con una sonrisa antinatural que se estiraba de oreja a oreja. Los ojos vacíos de la dama de la carretera lo miraban fijamente. Daniel perdió el control del auto. Giró el volante bruscamente y el vehículo derrapó en el asfalto, saliéndose del camino. La última imagen que vio antes de que el auto diera vueltas por la carretera fue la mujer, o lo que fuera aquella cosa,
arrastrándose sobre el capó con movimientos imposibles, su boca abriéndose demasiado. Mucho más de lo que cualquier mandíbula humana podría hacerlo. El impacto fue brutal. El mundo se volvió negro. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba boca abajo en el interior del auto, con la cabeza golpeada y la vista borrosa. Un dolor punzante le recorrió el pecho. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Y entonces escuchó la respiración. Lenta. Fría. Justo detrás de él. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza. El espejo retrovisor estaba roto, pero en el reflejo distorsionado aún podía verla. Sentada en el asiento trasero. Sonriéndole. «Te lo advertí», susurró la voz helada. El grito de Daniel quedó atrapado en su garganta cuando la oscuridad lo devoró por completo. A la mañana siguiente, la policía encontró su auto destrozado al borde de la carretera. El parabrisas estaba cubierto de arañazos y las puertas abiertas de par en par. No había señales de Daniel. Solo su teléfono, con la pantalla aún encendida, mostrando la última foto que había tomado antes del accidente. Una selfie. Donde, justo detrás de él, aparecía la silueta borrosa de una mujer vestida de blanco, con una sonrisa demasiado amplia, y dos cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Desde entonces, otros conductores han reportado lo mismo. Una mujer vestida de blanco al borde de la carretera. Algunos aseguran que han escuchado susurros en sus autos, una voz suave que dice, «Te lo advertí». Y algunos nunca llegan a su destino. El mito de la dama de la carretera sigue vivo. Se dice que, si la ves, debes ignorarla. No mires en el espejo. No escuches sus lamentos. No reduzcas la velocidad. Porque si lo haces, podrías ser el próximo en desaparecer. La lluvia caía con furia sobre el asfalto. Los faros del auto iluminaban la carretera desierta, serpenteante, con una niebla espesa que parecía tragarse la luz. Era tarde, demasiado tarde para seguir conduciendo, pero Marcos no tenía opción. Llevaba horas en esa carretera secundaria, una ruta olvidada por los mapas y el tiempo. El GPS dejó de funcionar hacía kilómetros, y la señal del teléfono era un simple adorno en la pantalla. Solo quedaba la interminable línea de asfalto y los árboles inmóviles en la oscuridad. «Maldita sea», murmuró, frotándose los ojos cansados. El motor del coche ronroneaba con un sonido monótono, casi hipnótico. Sus párpados pesaban. El sueño lo acechaba cuando, de pronto, las luces iluminaron algo en la distancia, una figura en medio de la carretera. Marcos pisó el freno con fuerza. Las llantas chirriaron y el auto se detuvo a escasos metros de aquella silueta. Era una mujer. Alta, delgada, con un vestido blanco empapado por la lluvia. Su rostro estaba oculto bajo una maraña de cabello oscuro y pegajoso. Sus brazos colgaban inertes a los lados, como si no tuviera energía para sostenerlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Se quedó inmóvil, las manos aferradas al volante, el corazón latiendo con fuerza. Ella no se movía. No pedía ayuda. No reaccionaba. «¿Hola?», preguntó Marcos, con la voz ronca, bajando apenas la ventanilla. El viento helado y húmedo entró en el auto, junto con un olor extraño, un hedor a tierra mojada y algo más, algo rancio. Algo muerto. La mujer inclinó la cabeza lentamente, como si pudiera verlo a través del cabello empapado. Entonces, dio un paso adelante. Marcos sintió un nudo en el estómago. Su instinto le gritaba que arrancara y huyera. Pero su cuerpo no reaccionó. El aire se volvió pesado dentro del auto. Algo en ella estaba mal. Su sombra se alargaba de una forma imposible sobre la carretera, como si tuviera vida propia. Y entonces, sin previo aviso, la mujer corrió hacia él. Marcos reaccionó por puro instinto. Pisó el acelerador y el auto rugió sobre el asfalto mojado. La figura se desdibujó en el parabrisas y, por un segundo, creyó haberla atropellado. Pero no hubo golpe. No hubo impacto. No hubo nada. Miró por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «No está pasando», se repitió a sí mismo,
apretando el volante con las manos sudorosas. Pero la carretera se extendía ante él como un abismo infinito. Y en la distancia, algo más emergía de la niebla. Las sombras parecían moverse, como si algo dentro de la niebla estuviera espiándolo. Entonces vio destellos intermitentes entre los árboles. Ojos. Muchos ojos. Aceleró sin pensarlo. La aguja del velocímetro subió rápidamente. Pero no importaba cuánto avanzara, la carretera no tenía fin. Era un círculo eterno. De repente, un sonido metálico se estrelló contra el techo del coche. ¡Bam! Un segundo golpe. Luego, un rasguño prolongado, como garras arañando la lámina. El corazón de Marcos latía a 1000 por hora. Miró por la ventanilla y vio una mano pálida deslizándose por el cristal. Gritó. Giró el volante bruscamente y el auto derrapó. Por un instante, perdió el control. Logró estabilizarse, pero sintió un peso en el asiento trasero. No estaba solo. El aire se enfrió de golpe. Algo respiraba detrás de él. Con el rabillo del ojo, vio un reflejo en el espejo retrovisor. La mujer estaba en el asiento trasero, con su rostro desfigurado y una sonrisa imposible. Marcos pisó el freno y el auto patinó hasta detenerse. Se giró bruscamente, pero el asiento estaba vacío. El sonido del motor era lo único que se escuchaba. Su respiración era errática, descontrolada. No podía seguir ahí. Puso el auto en marcha y avanzó, más rápido que antes. No sabía a dónde ir, pero tenía que huir. Entonces, el radio del auto se encendió solo. Un susurro distorsionado emergió de los altavoces. No debiste detenerte, murmuró una voz ronca y rasposa. Marcos sintió que el pánico le cerraba la garganta. Bajó el volumen, pero la voz continuó. ¿No debiste verla? Con un grito de terror, apagó la radio por completo. Su corazón latía con violencia dentro de su pecho. Tenía que salir de esa carretera, tenía que hacerlo ya. Pero cuando vio el marcador de kilómetros, su estómago se hundió. Había pasado por el mismo letrero de desvío al menos 3 veces. Desesperado, decidió girar por la salida que antes había ignorado. Siguió un camino de tierra hasta que vio un pequeño motel destartalado. Aliviado, detuvo el auto y corrió hacia la recepción. El recepcionista, un hombre de rostro inexpresivo, lo miró fijamente. ¿Necesita una habitación?, preguntó sin emoción. Sí, por favor, jadeó Marcos, sin aliento. El hombre deslizó el registro hacia él. Marcos tomó el bolígrafo y, cuando vio los nombres en la lista, el terror lo paralizó. Su propio nombre estaba escrito varias veces. Cada fecha de entrada era diferente. Pero nunca había una fecha de salida. El recepcionista sonrió levemente y dijo en un susurro: Bienvenido de nuevo. Detrás de Marcos, la puerta del motel se cerró sola. Y entonces lo comprendió. Nunca había estado escapando. Siempre había estado regresando. La noche estaba particularmente fría cuando Javier tomó el volante de su taxi. Era su turno nocturno, y aunque siempre le había incomodado trabajar en la madrugada, las cuentas no se pagaban solas. Ajustó el retrovisor, encendió la radio a un volumen bajo y se dispuso a recorrer las calles casi desiertas de la ciudad. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el tráfico era prácticamente inexistente, su radio comunicadora crepitó con interferencias. A lo lejos, vio una figura en la acera, justo debajo de una farola parpadeante. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje oscuro. Javier frunció el ceño y redujo la velocidad. Había algo en el que no le gustaba, pero necesitaba el dinero. Bajó un poco la ventana. Buenas noches, jefe. ¿Para dónde va? El hombre inclinó la cabeza y, con una voz baja y pausada, respondió: Al final del camino. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa respuesta no le gustó. Era ambigua, extraña, pero no quería parecer descortés. Asintió y abrió la puerta trasera. Súbase. El pasajero subió en silencio y cerró la puerta con suavidad. Un olor a tierra mojada llenó el taxi. No era un olor normal, no olía a lluvia, sino a humedad vieja, a tumba abierta.
Javier se aclaró la garganta, encendió el taxímetro y comenzó a conducir. El silencio se volvió pesado, sofocante. Javier miró el retrovisor. El hombre estaba ahí, pero algo en su reflejo no cuadraba. Parecía borroso, como si la luz no lo tocara de la manera correcta. Dijo que iba al final del camino, ¿verdad? ¿Algún lugar específico? El hombre tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más grave, más densa. Solo sigue manejando. Javier tragó saliva. Algo estaba mal. Miró la calle y frunció el ceño. ¿Cuándo había tomado ese camino? No recordaba haber girado en ningún momento, pero ahora la carretera era angosta, envuelta en una niebla espesa. No había luces, no había casas, no había nada. Disculpe, ¿es seguro este camino? No recuerdo haber tomado este desvío. Silencio. Javier sintió un escalofrío en la nuca. Miró el retrovisor otra vez. El asiento trasero estaba vacío. Su corazón se detuvo. Sus manos se aferraron al volante. Pero él lo había visto subir. Había escuchado la puerta cerrarse. Pánico. Frenó de golpe. El taxi derrapó y se detuvo con un chirrido estridente. Giró la cabeza rápidamente. Nada. No había nadie. Pero la puerta trasera seguía cerrada. El aliento se le agitó. Su pulso golpeaba en sus oídos. Y entonces sintió algo. Una presencia. Algo frío, pegajoso, justo detrás de él. Una respiración pesada rozó su oído. Sigue conduciendo. El aliento helado lo paralizó. Sus dedos temblaban sobre el volante. Con un nudo en la garganta, movió lentamente la mirada hacia el retrovisor y ahí estaba. Ahora sí podía verlo. El pasajero no solo estaba de vuelta en el asiento trasero, sino que su rostro había cambiado. Ya no era un hombre delgado de traje oscuro. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos. Su boca se abrió lentamente, revelando una hilera de dientes afilados y ennegrecidos. Javier quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sigue conduciendo, repitió la voz espectral, esta vez más profunda, reverberando en el interior del taxi. El taxista obedeció sin pensar. Pisó el acelerador y avanzó por la carretera sin rumbo. La niebla se hacía más densa. A su alrededor, el paisaje cambiaba de forma sutil, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Las luces del tablero parpadeaban y la radio emitía una estática inquietante. ¿Quién es usted?, logró balbucear Javier, sintiendo el sudor frío resbalar por su cuello. El pasajero esbozó una sonrisa macabra. Yo siempre soy el último pasajero. El camino se volvió interminable. Las señales en la carretera estaban borrosas, irreconocibles. De repente, el motor del taxi empezó a fallar, tosiendo y perdiendo potencia. Las luces delanteras se apagaron por completo. Javier presionó los frenos, pero el coche no respondía. Estaban atrapados en un vacío, en una carretera que ya no existía en este mundo. Las paredes de la niebla parecían cerrarse alrededor del taxi. Algo se movía en la espesa bruma, sombras deformes que susurraban su nombre. De pronto, el pasajero estiró una mano huesuda y la apoyó en el hombro de Javier. El tacto era gélido, como si cientos de agujas de hielo le atravesaran la piel. El viaje aún no ha terminado, susurró la entidad con un tono burlón. El taxista sintió que el aire se volvía más denso, pesado. Su respiración se volvió errática y sus ojos comenzaron a oscurecerse. Su mente estaba perdiéndose en la neblina, fundiéndose con algo más grande, más antiguo. Javier intentó abrir la puerta y saltar del vehículo, pero no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. Un grito quedó atrapado en su garganta mientras la neblina lo consumía por completo. Nadie sabe qué fue lo último que escuchó Javier aquella noche, pero su taxi apareció abandonado en un camino desolado al amanecer. Las puertas estaban cerradas. El taxímetro seguía corriendo. Pero él jamás fue encontrado. Solo había una cosa inquietante en la escena, en el asiento trasero, impregnada en la tela, una marca de humedad oscura, como si alguien hubiera estado sentado allí toda la noche. Días después, la policía revisó la última grabación de la cámara de seguridad del taxi.
lo que vieron los dejó helados. Javier iba conduciendo solo, pero en el retrovisor se veía claramente una figura sentada detrás de él, sonriendo. Una figura que, al final de la grabación, lentamente giraba la cabeza para mirar directamente a la cámara, como si supiera que alguien la estaba viendo. Lo más perturbador fue lo último. En el último segundo del video, antes de que la imagen se cortara, la boca de la figura se movió, y aunque no tenía sonido, un experto en lectura de labios descifró lo que decía. Tú serás el próximo. Semanas después, un nuevo taxista desapareció bajo circunstancias similares, y en su última grabación, la misma figura apareció en el asiento trasero. Las luces del auto iluminaban la carretera desierta. Rodrigo llevaba más de 6 horas conduciendo y el cansancio comenzaba a nublarle la vista. Revisó el mapa en su celular, la ruta indicaba que debía pasar por un pequeño pueblo antes de llegar a su destino, pero hasta ahora, no había visto nada más que árboles y oscuridad. El reloj en el tablero marcaba las 2:13 de la mañana afuera, la niebla se espesaba, formando figuras extrañas que parecían deslizarse entre los árboles. Fue entonces cuando vio el letrero viejo y oxidado. Bienvenido a San Jerónimo. Población, 347. Rodrigo frunció el ceño. No recordaba haber visto ese nombre en el mapa. Aún así, el tanque de gasolina estaba casi vacío y necesitaba un descanso. Redujo la velocidad y tomó la salida hacia el pueblo. Las calles estaban vacías. No había un solo auto estacionado ni luces encendidas en las casas. Todo parecía detenido en el tiempo. De vez en cuando, el viento hacía crujir las ventanas y las puertas mal ajustadas. A la izquierda, un viejo café tenía un cartel iluminado parpadeante, abierto. Rodrigo estacionó el auto frente al café y bajó con cautela. A medida que se acercaba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El interior del local estaba iluminado por una luz amarillenta, pero no había nadie tras el mostrador. Las mesas estaban puestas, como si alguien hubiera salido en medio de una comida. Se aclaró la garganta y dijo: «¿Hola?». Nadie respondió. El silencio era tan profundo que pudo escuchar su propia respiración. Dio un paso más y sintió algo crujir bajo su zapato. Miró hacia abajo. Había un vaso roto y, junto a él, una mancha oscura en el suelo. Sangre seca. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Miró alrededor con la esperanza de encontrar a alguien, pero el lugar parecía abandonado. Caminó hasta el mostrador y se inclinó sobre él, esperando ver alguna señal de vida en la trastienda. Justo en ese momento, un leve sonido retumbó en el silencio. Un susurro. Giró la cabeza bruscamente, su piel erizándose al máximo. El sonido parecía haber provenido de la puerta trasera del café, una vieja madera astillada con un vidrio empañado en la parte superior. Se acercó con pasos cautelosos, sintiendo su corazón golpear con fuerza contra su pecho. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz temblando levemente. El silencio fue su única respuesta. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Entonces, algo golpeó la puerta desde el otro lado. Un golpe seco, como un puño estrellándose contra la madera. Rodrigo retrocedió un paso, sus manos temblaban. No sabía si debía salir corriendo o quedarse. La adrenalina recorrió su cuerpo, haciéndole sentir cada latido con dolorosa intensidad. Volvió a mirar hacia la entrada del café, pero la puerta por la que había entrado ahora estaba cerrada. Él no la había cerrado. El aire se volvió denso, pesado, como si el ambiente se cerrara sobre él. Su respiración se volvió errática. Tomó el picaporte y lo giró, pero la puerta no se movió. Estaba trabada. Un segundo golpe, más fuerte que el primero, resonó en la puerta trasera. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se alejó lentamente, sus ojos fijos en la madera astillada. Algo se movía al otro lado, una sombra oscura apenas visible a través del vidrio empañado. «No estoy solo», susurró para sí mismo, con el corazón martillándole el pecho. El sonido de pasos arrastrándose sobre el suelo resonó en el café. Pero no venían de la puerta trasera, venían de adentro. Rodrigo giró la cabeza lentamente, con el terror helándole la sangre.
Al fondo del local, entre las mesas, una silueta se alzaba en la penumbra. No estaba allí antes. La luz parpadeó. Por una fracción de segundo, pudo ver su rostro. Y deseó no haberlo visto nunca. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba pálida, estirada sobre los huesos, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, y su boca se torcía en una sonrisa imposible. Rodrigo sintió las piernas temblarle. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. La silueta dio un paso adelante, luego otro. Su respiración era un jadeo rasposo, como si cada aliento le costara esfuerzo. Entonces, la luz parpadeó de nuevo y el hombre desapareció. El café quedó en silencio. Rodrigo sintió una corriente helada recorrerle el cuello. Algo se movió detrás de él. Lentamente, giró la cabeza. Un aliento helado le rozó la nuca. Rodrigo gritó y se lanzó contra la puerta. Golpeó el picaporte con todas sus fuerzas hasta que, de repente, cedió. Salió corriendo, tropezando con los escalones de la entrada. Subió al auto y cerró la puerta de golpe. Su corazón latía como un tambor enloquecido. Giró la llave en el encendido. Nada. El motor no respondió. No. Lo intentó de nuevo. Nada. La batería estaba muerta. El espejo retrovisor reflejó algo. Rodrigo lo miró. Los ojos hundidos lo observaban desde el asiento trasero. Un grito quedó atrapado en su garganta cuando sintió unas manos heladas aferrarse a su cuello. De pronto, todo se oscureció. Cuando Rodrigo abrió los ojos, estaba de pie en la carretera. Su auto ya no estaba. El pueblo ya no estaba. Solo quedaba la carretera vacía y, a lo lejos, un viejo letrero oxidado. Bienvenido a San Jerónimo. Población, 348. El sonido de pasos detrás de él le heló la sangre. Lentamente, giró la cabeza y vio figuras emergiendo de la niebla. Docenas de personas, pálidas y con ojos vacíos, lo observaban en absoluto silencio. Y, en la penumbra, un murmullo comenzó a elevarse. ¿Bienvenido a casa? La niebla lo envolvió y todo se desvaneció en la oscuridad eterna. El túnel de Kiyotaki, oculto entre las colinas sombrías de Kioto, es un pasadizo angosto y opresivo de 444 metros. Un número maldito, dicen algunos. Su historia está envuelta en sombras y lamentos, con rumores de apariciones, accidentes inexplicables y presencias que acechan a los incautos que se atreven a cruzarlo cuando cae la noche. Takashi, un joven periodista con una pasión malsana por lo paranormal, había escuchado muchas historias sobre el túnel. Se decía que allí trabajaron obreros explotados hasta la muerte en la era Shua, que el espectro de una mujer de blanco pedía aventones y desaparecía en el asiento trasero, y que el semáforo de la entrada cambiaba de color según el destino de quien lo cruzara. Historias. Pero él quería comprobarlo por sí mismo. Aquella noche sin luna, estacionó su auto al borde del camino y bajó con su linterna. El aire estaba denso, sofocante, como si la oscuridad misma le pesara en el pecho. Inspiró profundo y empezó a caminar por la carretera desierta, con el eco de sus pasos rebotando en las paredes del túnel. Apenas había avanzado unos metros cuando un llanto lejano lo hizo detenerse. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Silencio absoluto. Quizá había sido el viento. O eso se dijo a sí mismo. Decidió encender su grabadora. Estoy en el túnel de Kiyotaki, comenzó a narrar. Pero su voz sonó distorsionada, interrumpida por un murmullo bajo y rasposo. Frunció el ceño. ¿Fallo técnico? Retrocedió la grabación y, entre la estática, escuchó algo que no había dicho. Un susurro apenas perceptible. Vete. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la linterna y la movió de un lado a otro. Nada. Solo la negrura del túnel, tragándose su luz. Pero entonces, lo oyó. Pasos. Detrás de él. Lentos, arrastrados. Su respiración se aceleró. Se giró bruscamente, con la linterna temblando en su mano. Nada. La oscuridad era absoluta. Solo estaba su sombra proyectada en la pared de concreto.
O eso creyó hasta que se fijó mejor. Había otra sombra junto a la suya. Alta. Delgada. Moviéndose. Takashi tragó saliva. Su instinto le gritó que corriera, pero su orgullo lo obligó a quedarse. Dio un paso adelante. La sombra no se movió. Dio otro más. Y entonces, una ráfaga de aire helado le sopló en la nuca, seguida de un susurro que le erizó la piel. ¿No debiste venir? El pánico lo golpeó como un mazazo. Echó a correr sin mirar atrás, con el corazón martillándole en el pecho. Sus propios pasos resonaban con fuerza, pero no eran los únicos. Había otros. Más rápidos. Más pesados. La salida estaba cerca. Solo unos metros más. Pero justo cuando llegó al umbral del túnel, sintió algo helado aferrarse a su espalda. Un grito se le atoró en la garganta. Se giró en un espasmo, pero no había nada. Solo un vacío oscuro que parecía devorarlo todo. Sin pensarlo, corrió hasta su auto, encendió el motor y aceleró. Solo cuando estuvo lejos, se permitió respirar de nuevo. Las manos le temblaban. Su corazón parecía querer escapar de su pecho. Revisó la grabadora con manos sudorosas. Su voz estaba allí, entrecortada, pero no estaba solo. Había algo más. Un susurro, claro como el agua. ¿Nos vemos pronto? Las luces de su auto iluminaron la carretera mientras su mente intentaba racionalizar lo ocurrido. ¿Podía haber sido una alucinación? ¿El miedo jugándole una mala pasada? Miró por el espejo retrovisor, y su estómago se contrajo. La figura estaba allí, en el asiento trasero. Takashi sintió el aire volverse gélido. Su reflejo en el espejo parecía desdibujado, como si algo oscuro lo envolviera. Un par de ojos hundidos y sin vida lo observaban desde las sombras del asiento trasero. Intentó gritar, pero su voz se quebró en su garganta. La carretera serpenteaba en la noche. Intentó no perder el control del auto mientras la figura se acercaba lentamente. Su respiración era errática, sentía el peso invisible de algo sobre su pecho. Sus manos se aferraron al volante con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Entonces, la radio se encendió sola. Un sonido estático llenó el auto, seguido de una voz distorsionada. ¿No puedes escapar? Takashi giró bruscamente el volante. Las llantas chirriaron en el asfalto y el auto derrapó. El mundo giró a su alrededor mientras el vehículo se salía de la carretera y se precipitaba hacia la maleza. El impacto fue brutal. Cuando Takashi abrió los ojos, su cabeza latía con dolor. Había sangre en su frente. La radio seguía emitiendo un ruido monótono, y el parabrisas estaba astillado. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. Un frío antinatural lo envolvía. Y entonces, la voz. ¿Nos vemos pronto? El espejo retrovisor se empañó con un aliento helado. Takashi gritó. Las autoridades encontraron su auto a la mañana siguiente, volcado en la maleza. No había señales de Takashi. Solo su grabadora, aún encendida, con la última grabación de su voz, y un murmullo inquietante de fondo. Tiempo después, algunos conductores afirmaron haber visto a un joven con los ojos hundidos vagar cerca del túnel. Otros dicen que, si te detienes en la entrada del túnel de Kiyotaki y apagas las luces del auto, escucharás su voz en la estática de la radio. Si tienes la mala suerte de cruzar su mirada reflejada en el retrovisor, prepárate. Porque el siguiente en desaparecer podría ser tú. Las carreteras solitarias esconden más secretos de los que imaginamos. Tal vez estas historias sean solo relatos, o quizás sean advertencias para aquellos que se atreven a desafiar la noche. Así que la próxima vez que conduzcas y veas algo extraño en el retrovisor, piénsalo 2 veces antes de mirar atrás. Si te gustaron estas historias y quieres escuchar más relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame un comentario con tu experiencia más aterradora en la carretera. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.